Y ya, buenas noches. Antes de empezar a grabar la clase, les estaba diciendo lo siguiente. Les voy a reiterar. Les decía, vamos a continuar resolviendo la práctica. La hermenéutica va a ser la siguiente. Voy a compartir el ejercicio. Ustedes la van a copiar, la van a resolver el ejercicio. Después les voy a pasar un enlace donde ustedes tienen que anotar la respuesta del ejercicio. Después vamos a revisar, ¿ya? Vamos a revisar resolviendo el ejercicio. Ya, entonces, reitero, comparte, aunque en realidad ustedes lo tienen en la práctica, pero entonces, comparto el ejercicio, leen el ejercicio, copian el ejercicio, anotan los datos, resuelven el ejercicio, les envío un enlace donde ustedes tienen que anotar las respuestas del ejercicio, y después comentamos, revisamos, resolviendo el ejercicio. Y así vamos a hacer varios ejercicios utilizando esa hermenéutica. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio que vamos a resolver va a ser este ejercicio. Estoy compartiendo. Y ya. Primero vamos a resolver este ejercicio. Ya, por favor, primero sáquenle fotografía a la pantalla para que tengan el ejercicio completo, el enunciado, los datos, las preguntas. Ya, entonces, primero, saquen la fotografía de la pantalla. O si no, si ya tienen una práctica, entonces lean el ejercicio, anoten los datos que tienen en el enunciado del ejercicio. En este caso tenemos tres datos: la matriz X transpuesta X y la matriz X transpuesta y transpuesta Y, que en realidad es, como ustedes saben, la suma cuadrada total. El modelo es un modelo de regresión lineal múltiple con dos variables independientes egresoras, x sub 2t y x sub 3t. ¿No? Con estos datos lo que nos está pidiendo es estimar primero los coeficientes del modelo por el método de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, estimar los coeficientes, es decir, beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3, estimadas utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios. ¿No? Es la primera pregunta. La segunda pregunta dice, se pide estudiar la significación del modelo. Entonces, en este caso es estudiar la significación global del modelo. Es decir, que vamos a utilizar el F de Fisher. El F de Fisher para significación global. Es decir, queremos determinar simultáneamente si los coeficientes beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 son estadísticamente significativos. Y entonces, estudiar significación global implica utilizar la F de Fisher, determinar si beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 simultáneamente al mismo tiempo son estadísticamente significativas. Es decir, que si la variable dependiente y está siendo explicada adecuadamente por x sub 2t y x sub 3t. Bueno, en ese caso, como tenemos que estimar f calculada, y f calculada la vamos a determinar. Hay varias maneras de calcular f, la f de Fisher, pero en este caso vamos a utilizar que f es igual a suma cuadrada explicada. ¿Por qué? Porque en realidad en el inciso anterior ya vamos a tener los parámetros, y a partir de los parámetros vamos a poder calcular la suma cuadrada explicada. El inciso C dice, se pide contrastar la hipótesis nula que beta sub 2 más 1 es igual a beta sub 3, ¿no?
Inciso D, calcular el intervalo de predicción al 95% para Y, sabiendo que x sub 2 es 5 y x sub 3 es igual a 7. Es decir, este ejercicio es similar al que hemos resuelto ya varios ejercicios anteriormente. Ya, entonces, ahora sí les dejo trabajar. Ya, entonces, con estos datos, copien, lean, anoten los ejercicios, cuál es la incógnita, cómo resuelven y enseguida en unos minutos les voy a enviar el enlace para que ustedes anoten las respuestas, en base a la solución, las respuestas a las que han arribado. Y también después vamos a resolver a manera de revisión de lo que han hecho. Ya, en este caso, bueno, en este caso tenemos tres datos, les decía, ¿no? Esta matriz, esta otra matriz y la suma cuadrada total. Y la primera pregunta es estimar los coeficientes del modelo beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 estimada. Bueno, en este caso ya ustedes ya saben, muy rápido en esto. En realidad tenemos dos maneras. Y cuál manera utilizar depende cuáles son los datos que tenemos. Podemos estimar utilizando esta expresión. Les decía, aunque ni siquiera lo tengo aquí. Utilizando esta expresión o esta expresión. Bueno, utilizar esta primera o esta segunda, pues depende de los datos que tenemos en el enunciado. En este caso, tenemos como datos esta matriz y esta otra matriz. Entonces tendríamos que utilizar la primera, ¿no? Donde beta estimada es igual a x transpuesta x invertida por x transpuesta y. Entonces, beta estimada es esto. Beta estimada es x transpuesta x invertida por x transpuesta y. Multiplicando eso tendríamos el vector de parámetros beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 estimadas. Pero primero que tenemos que sacar la transpuesta de esta matriz, ¿no? Esto que tenemos x transpuesta x tiene que ser invertida, entonces tenemos que sacar la inversa de esta matriz. Una vez invertida esta matriz van a multiplicar por x transpuesta y. De esa manera van a estimar los parámetros de los parámetros beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 estimadas. No hagan eso entonces. Entonces, espera unos minutos, les comparto el enlace para que ustedes anoten en el enlace que les voy a enviar las respuestas del inciso A. Una vez que terminen, me dicen para que les envíe el enlace.
Ya, también voy a hacer antes, vamos a hacer aquí, bueno, aquí. Entonces voy a copiar la matriz X transpuesta X. En este caso es 14, 7, 14. Después, ¿cuáles son los otros? 14, 7, 14, 4, 5, 15. Ya, ¿cuánto saqué el elemento? 2, 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Es simétrica, ¿no? ¿Cuánto es aquí? ¿Cuánto? 7. 7, ¿no? Y aquí, ¿cuántos? A ver, en algún examen, así les envía así los datos, ¿no? Y todo el examen me estuvieron diciendo, ¿no? Todo el examen estuvieron, falta datos, me estaban mandando. Así. No faltaba eso, como es simétrico, entonces podían haber completado, ¿no? Entonces aquí es 7, ¿y aquí cuánto es? 14. 14. 14, ¿y aquí es cuánto? 7. 7. Esos son los datos, ¿no? Sí, son los datos, ya. Ahora, vamos a sacar, primero tienen que sacar la inversa. Bueno, voy a copiar también la otra matriz X transpuesta Y. Datos, ¿no? X transpuesta Y. ¿Cuánto es? Ustedes ya tienen los datos anotados. ¿Cuánto es X transpuesta Y? Dígame. 10. 10, 6. ya, 12. 12, ya. Entonces, vamos a utilizar esta expresión, ¿ya? Y para utilizar esta expresión tenemos aquí X transpuesta, pero necesitamos sacar su inversa, ¿ya? Entonces vamos a sacar la inversa de esta matriz. Bueno, ustedes saben que todo se sabe, ¿no? En esta era de la informática, de las telecomunicaciones. Bueno, los que tenían que llenar las planillas de evaluación de los grupos solamente eran los responsables de grupo, ¿no? Estaba viendo, pues a mí me llega todo. Estaba viendo que personas que no tienen las planillas han empezado a modificar los datos, ¿no? Pero ustedes saben también que en realidad antes me enviaron los que tenían las planillas y ya me enviaron las notas. Parece que algunos están queriendo cambiar sus notas. ¿Ah? No hagan eso, ya hay un registro. Además aparece todo lo que se modifica y quién ha modificado aparece, cuándo, a qué hora. Ya, entonces, hecha la matriz, tenemos que sacar la inversa. Entonces vamos a sacar igual a mi inversa, esa es la función para invertir matrices en Excel. Mi inversa, seleccionamos la matriz, que es una matriz de 3 filas por 3 columnas. Cerramos paréntesis, enter, bueno, va a reportar solamente el primer elemento. Y lo que tenemos es completar, para completar los otros elementos, seleccionamos la dimensión de la matriz, que es 3 filas por 3 columnas. Vamos al final, Control Shift Enter, completa, ¿no? Completa el resto de los elementos de la inversa de la matriz.
Eso sería la inversa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ya tenemos la inversa de la matriz. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a multiplicar la X transpuesta invertida por ¿cuánto? Por X transpuesta Y. Entonces van a multiplicar. Entonces, acá. Entonces, mult X transpuesta X invertida. Sí podemos multiplicar porque es una matriz de 3 por 3 y es una matriz de 3 por 1. El número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas. El número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Sí, es conformal. Podemos multiplicar por esta matriz. La matriz resultante va a ser una matriz de 3 filas por una columna, ¿no? Entonces el primer elemento es el resultante, la matriz resultante es una matriz de 3 filas, 1, 2, 3, por una columna. Seleccionamos eso. Control Shift Enter para completar los otros parámetros, beta sub 2 y beta sub 3. ¿Eso es verdad? ¿Sí? Beta sub 1, ¿cuántos? ¿Sí? ¿Eso es o no? Sí, sí. Ya, eso es. Ahora sí, ustedes ya han hecho también eso, porque estábamos revisando lo que ustedes han hecho. Ahora les voy a enviar el enlace para que ustedes anoten los ejercicios, las respuestas. Les estoy enviando el enlace del video donde van a anotar las respuestas a través de chat del Meet. Ya les he enviado. Ya, entonces, anoten este. Al final aquí van a anotar las respuestas. Lo que hemos estimado, la pregunta era el inciso A. Entonces van a colocar inciso A, beta sub 1, los parámetros. La pregunta era beta sub 1 estimada, beta sub 2 estimada y beta sub 3 estimada. Ya, entonces anoten, ya resuelto el ejercicio, también resuelto en este momento nosotros con mi persona. Ahora anoten los resultados del inciso A en ese enlace que les he enviado. Ya, entonces, si han anotado sus respuestas en ese enlace, ahora resuelvan el inciso B. Se pide, inciso B, estudiar la significación del modelo. Bueno, a ver, vayamos avanzando en esto. Bueno, inciso A, ya hemos estimado cómo hemos estimado utilizando esta expresión. Beta estimada es igual a X transpuesta X invertida. Hemos sacado la inversa de esta matriz, que es esta, la hemos multiplicado por X transpuesta Y. De esa manera hemos determinado que beta sub 1 es menos 1.7857, beta sub 2 es 1, beta sub 3 estimada es igual a 2. Entonces, Y estimada menos beta sub 1 más beta sub 2
más beta sub 3. Beta sub 1 es menos 1.78, más beta sub 2 que es 1 por x sub 2t, más beta sub 3 que es 2 por x sub 3t. Entonces, este es el modelo de regresión estimado, ¿no? Ahora, inciso B, estudiar la significación del modelo. Les decía, eso lo van a hacer útil. Significación del modelo, es decir, significación global del modelo, y eso lo hacemos utilizando el F de Fisher, ¿no? El F de Fisher. A ver, entonces, para estudiar la significación global vamos a utilizar el F de Fisher. Y sabemos que el F de Fisher, pues hay varias maneras de calcular, pero en este caso, F de Fisher va a ser suma cuadrada explicada entre la suma cuadrada de los residuos. Y la F calculada, suma cuadrada explicada entre suma cuadrada de los residuos. Si la F calculada es mayor a la F de tablas, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si se rechaza que beta sub 1, beta sub 2 y beta sub 3 sean estadísticamente significativas. ¿Ya? Entonces, tienen que hacer eso. Entonces, hagan eso. Bueno, suma cuadrada explicada, ustedes saben que suma cuadrada explicada es beta estimada transpuesta por x transpuesta y. Beta estimada transpuesta, suma cuadrada explicada es beta estimada transpuesta por x transpuesta y. Entonces, eso va a ser. Y la suma cuadrada de los residuos. Bueno, en este caso, la suma cuadrada explicada es 12, 14, 29. La suma cuadrada explicada que hemos obtenido multiplicando beta estimada. Beta estimada ya tenemos. Beta estimada es esto. Menos 1,7857,12 transpuesta. Esto lo que era una columna de 3 filas por una columna va a convertirse en una fila por 3 columnas, multiplicada por x transpuesta y, ¿no? Por 10, 6, 12. Multiplicando eso tenemos la suma cuadrada explicada que es 12, 14, 29. Suma cuadrada explicada es 12, 14, 29. ¿Cuánto es la suma cuadrada total? ¿Cuánto es la suma cuadrada total? ¿Tenemos o no tenemos el dato? 14. 14, muy bien. Suma cuadrada total es esto. Entonces, y las... bueno, ustedes vería casi lo... A ver, ustedes saben ya esto. Bueno, ustedes saben ya muchas cosas, por eso ya estamos incluso al finalizando el contenido de avance de la materia. Ustedes saben esto. Saben que la suma cuadrada total que es igual, es suma cuadrada total es igual a suma cuadrada explicada más la suma cuadrada de los residuos. ¿Ya? Nosotros tenemos como datos tenemos como datos suma cuadrada total, es esto. Hemos calculado la suma cuadrada explicada, y la suma cuadrada explicada, ¿cuánto es? 12, 14, 29, ¿no? Entonces tenemos la suma cuadrada total que es 14 y la suma cuadrada explicada que es 12, 14, 29. Despejando, entonces, tenemos la suma cuadrada de los residuos. Y la suma cuadrada de los residuos, bueno, la suma cuadrada de los residuos es igual a suma cuadrada total menos la suma cuadrada explicada. ¿Cuánto es la suma cuadrada total? ¿Cuánto es la suma cuadrada total? 14. 14 menos la suma... Aquí. Bueno, no voy a poder mover ya esto. Voy a escribir aquí nuevamente. La suma cuadrada de los residuos es igual a suma cuadrada total menos la suma cuadrada explicada. La suma cuadrada total es 14. Esto es el dato. Suma cuadrada explicada, utilizando esta expresión, es 12 menos 12, 14, 29. 12, 14, 29. Entonces, ¿cuánto había sido la suma cuadrada de los residuos? ¿Cuánto es en eso?
1,8571. Muy bien, 1,8571, ¿no? Muy bien, eso es la suma cuadrada de los residuos. A ver, calculamos F. F, a ver acá. Calculen, ¿no? A ver, calculen esto. Ustedes tienen ya todo acá. Calculen y después lo revisamos enseguida. La idea de lo que se trata es que ustedes hagan, ¿no? Es la única manera de aprender. ¿Saben, no? Que K es el número de parámetros por estimar. N es tamaño de la muestra. En este caso, alfa, el nivel de significación, ¿cuánto es? ¿Significancia? ¿Cuánto es alfa en este caso? 0,5. 5%, ¿no? Sí, alfa es 5%. Y 1 menos alfa es 9. Acá está, 1 menos alfa es 95%. Entonces alfa es 5%. Ya, entonces, ¿cuánto es F? La suma cuadrada explicada es ¿cuánto? 12, 14, 29, ¿no? A ver, les dejo trabajar unos minutos, ¿eh? Tienen que hacer. Tienen que hacer, ¿no? Porque siendo que las clases son virtuales, se han acostumbrado creo que solamente ver la pantalla. Y uno no aprende, ¿no? Bueno, aprende 5% de lo que escucha. Uno aprende más escribiendo. Ya, entonces F sería, bueno, acá está, ¿no? F. Suma cuadrada explicada entre K menos 1 dividido entre suma cuadrada de los residuos entre N menos K. Bueno, la suma cuadrada explicada. La suma cuadrada explicada es 12, 14, 29, ¿no?
Dividido entre ¿cuánto? ¿Cuánto es K? 3. 3, ¿no? 3 menos 1, 2. 2. Entonces va a ser suma cuadrada explicada 12, 14, 29 entre 2. Todo eso dividido entre la suma cuadrada. Voy a... Ya. Suma cuadrada de los residuos. ¿Cuánto es la suma cuadrada de los residuos? Ya hemos calculado antes. ¿Cuánto es? 1.8571. 1.8571 dividido entre n menos k. ¿N cuánto es? 14. 14. 14 menos k. 14 menos 3. 13, ¿no? 11, ¿no? 14 menos 3, 11. A ver, entonces, ¿cuánto es entonces f? Calculada con esa expresión. 35,97. Ya, un poquito más fuerte. ¿Cuánto sería? 35,97. Ya, ¿todos han sacado el resultado? Yo saqué 14.8074. Ya. Ya, vayamos entonces. Entonces, acá está. Suma cuadrada explicada han sacado con esa expresión. Suma cuadrada explicada. Suma cuadrada explicada es esto, ¿no? Beta estimada transpuesta, solamente teníamos esta parte. Menos n promedio al cuadrado. A ver, reitero. Suma cuadrada explicada es beta estimada transpuesta, esto transpuesta por x transpuesta y, que solamente es esta parte. 12, 14, 29, menos n. ¿Cuánto es n? ¿Cuánto es n? 14. 14. Y al final de la clase pasada dijimos, ¿cuánto es sumatoria de y? ¿Cuánto es sumatoria de y? 10. 10. 10 entre 14, ¿cuánto es? 0. A ver, reitero, suma cuadrada explicada es beta estimada transpuesta x transpuesta y. Todo esto es 12, 14, 29. Menos n, que es 14. Promedio de y es sumatoria de y 10 entre n. 10 entre 14. 10 entre 14, ¿cuánto es? 0. Ayer me dijeron cuánto. 0.71. ¿Sí, no? Sí, licenciado. Ya, 0.71 al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Eso es como 0.51, 0.20, 48, 16. Por n, que es 14, es 7.14. Entonces, acá es suma beta estimada transpuesta por x transpuesta y es 12, 14, 29. Esta parte. Menos n promedio de y al cuadrado es 7.14. Y eso sería, entonces, ¿cuánto? 5, ¿no? Suma cuadrada explicada. ¿Así es? Sí, acá está 5, es más o menos. Acá está. Sumatorio de y es 10, promedio de y es 0.7143. Suma cuadrada explicada es beta estimada transpuesta x transpuesta y. Todo esto es 12, 14, 29. N es 14, promedio de y es 0.7143 al cuadrado. Entonces les decía, suma cuadrada explicada es 5. 4.9998. ¿No? Y la suma cuadrada total es y transpuesta y menos n promedio de y cuadrado. Es decir, que la suma cuadrada total, es y transpuesta y menos n promedio y al cuadrado. Esta parte es 14. 14 menos n, 14 por y promedio, o sea, usted no cuenta es al cuadrado. Entonces, la suma cuadrada total es 6.8569. La suma cuadrada total.
La suma cuadrada total es 6.8569. Y la suma cuadrada explicada es 4.9918. Entonces, suma cuadrada explicada 4.9998 entre la suma cuadrada de los residuos, la diferencia entre la suma cuadrada total 6.8569 menos la suma cuadrada explicada es 1.8571. Y esa división es 14.8074. F calculada, ¿no? Y 14.8074 es mayor que 3.98. Como el F calculado es mayor al F de las tablas, 14.80 es muchísimo mayor que 3.98, por tanto, el modelo es estadísticamente significativo. ¿Qué significa estadísticamente significativo? Significa que Y sí está siendo explicada adecuadamente por X sub 2t y X sub 3t, es decir, que los valores de los parámetros son estadísticamente significativas. Eso es. ¿Ya? Ahora, este valor de 3.98 se obtiene ¿de dónde? De la tabla. Aquí hay un error, ¿no? ¿Y cuál es el error acá? F es 2, ¿cuánto? 11. 2,11, sí, es 2,11. Porque recuerden acá, el F de las tablas es K-1, grados libertad, K-1 menos, N menos K. Claro, K-1 es K-1, 2. Está bien eso. Pero el denominador es N menos K, grados libertad. N es 14. ¿Y cuánto era K? 3. 14 menos 3 es 11, no es 1. Y así hay pequeños errores cometidos a propósito en la pauta de solución, porque algunos de los estudiantes se ponen a copiar la pauta de solución tal como está. Ya les dije, la pauta de solución es pauta, faltan varios pasos. Y entonces 3.98, aquí podemos ver también eso, ¿no? Voy a ir a la tabla. Bueno, entonces es K menos 1, el numerador, la columna. K es 3, beta 1, beta 2, beta 3. K es 3 menos 1, 2. La columna 2, numerador. Denominador, N menos K. N es el tamaño de la muestra, es 14. Y K es 3, entonces 14 menos 3 es 11. ¿Cuánto es su valor? 2 grados de libertad, N menos K, 11. ¿Cuánto había sido? 3,98. 3,98, acá está. 2, K menos 1, 3 menos 1, 2, N menos K, denominador, 14 menos 3, 11, 3.98. De ahí viene este valor de la tabla de 3.98. Y el valor calculado, 14.874, es muchísimo mayor que 3.98 de las tablas. Por tanto, el modelo es estadísticamente significativo. Ya, ahora entonces, ya han resuelto esto, entonces vayan nuevamente al enlace y anoten esta respuesta. Licenciado, va a disculpar una consultita. Eso de la suma de la media de Y, ¿por qué el 10 va a disculpar, licenciado? Me he perdido un poco en esa parte. Por eso me ha salido diferente el resultado. ¿Es el 10? Sí. Ya. El promedio de Y es sumatoria de Y entre N. A ver, escucha esto. Promedio de Y es sumatoria de Y entre N. Sumatoria de Y, ¿cuánto es? Acá tenemos, Esto es, saben que esto, a ver, y voy a ir a esta parte para entender esto. Acá está viendo, ¿no? Sumatoria X transpuesta Y. El primer elemento es sumatoria de Y, ¿está viendo? ¿Está viendo? Sí, licenciado. Sumatoria de Y, el siguiente es sumatoria de X por X sub 2, sumatoria de Y X por 2. El primer elemento es sumatoria de Y. Entonces, y en este ejercicio, sumatoria de Y, ¿cuánto es? Sumatoria de Y es igual a 10. Sumatoria de Y es igual a 10. ¿Y cuánto es N? N es igual a
14. 14. ¿De dónde viene 14. esto? De acá estoy viendo. Acá dice esto. ¿No? Entonces, promedio de Y es sumatoria de Y. Sumatoria de Y. 10. A ver, voy a ir nuevamente. Sumatoria de Y 10 entre N. 10 entre 14. De ahí viene el 10. Sumatoria de Y. Promedio de Y. Sumatoria de Y 10 dividido entre 14N. De ahí viene eso. ¿Sí? Sí, Lice, muchas gracias. Ya, entonces ahora tienen que resolver entonces ya tienen la respuesta que han resuelto el ejercicio, también lo hemos revisado ya. Ahora vayan al enlace nuevamente y en el enlace coloquen inciso B, F 14.80 mayor a 3.98, por tanto se rechaza, el modelo es estadísticamente significativo. Entonces que sí, que X sub 2 y las regresoras X sub 2T y X sub 3T sí están explicando la variable pendiente Y. La otra pregunta, el inciso C, dice, se pide contrastar la hipótesis beta sub 2 más 1 igual a beta sub 3. Ya, bueno, para eso también, bueno, vamos a hacer cómo van a hacer, pues, aunque ya saben ustedes, pero igual vamos. Entonces, para contrastar la hipótesis nula que beta sub 2 más beta sub 1 es igual a beta sub 3, tendremos que tener en cuenta que R, bueno, en este caso solamente tenemos una fila, tenemos una restricción, entonces Q es igual a 1. Entonces, a ver, estos recuerden, estos son restricciones lineales. Entonces, la hipótesis nula es R mayúscula por beta igual a R. R mayúscula, hipótesis nula, ¿no? R mayúscula por beta igual a R minúscula. R es una matriz de Q. R es una matriz cuya dimensión es Q filas por K columnas. Q es el número de restricciones. Q es el número de restricciones y Q es el número de parámetros. En este caso tenemos 3 parámetros. Entonces acá va a ser, la dimensión de R mayúscula va a ser 1 por 3. ¿Por qué 1? Porque hay una sola restricción, una sola fila. ¿Ya? ¿Por qué K igual a 3? Porque tenemos 3 restricciones, 3 parámetros, beta 1, beta 2 y beta 3. Entonces va a ser R, una fila por 3 columnas. Por beta, bueno, beta es el parámetro de K por 1, entonces K es 3, entonces va a ser 3 por 1. Igual a R, y R es el valor al que estamos diciendo, que estamos contrastando, que según la hipótesis nula, aquí es igual esta expresión. ¿Ya? Entonces, explicando eso, lo que estaba diciendo, R es igual a 1 por 3, una fila por 3, una fila por una sola restricción, 1, 2, 3 columnas, donde beta sub 1 es 0, beta sub 2 su coeficiente es 1, y beta sub 3 lo llevamos al otro lado, del lado derecho cambia al lado izquierdo, entonces de más 1 va a cambiar su coeficiente a menos 1, y este 1 pasa al otro lado, entonces R es igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, toda esta información se deduce a partir de acá, ¿no? R, una fila, una restricción, por 3 columnas, beta 1, beta 2, beta 3. Beta 1, 0,
beta 2, su coeficiente 1. Beta sub 3 lo cambiamos de lado, entonces va a ser menos 1. Este más 1 que estaba en el lado izquierdo pasa, cambia de lado, cambia de signo. Entonces R minúscula es igual a menos R. Digo, R es igual a menos 1, ¿no? Entonces Q es igual a 1. De ello tenemos que, lo que hicimos ya antes, R por beta menos R. De todo esto, F es igual a 0. Y 0, F no es mayor que 4.94. Bueno, acá también hay un dato que está incorrecto. ¿Cuál es el dato incorrecto? En vez de 1, ¿qué debería ser? En este caso. En vez de 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto debería ser? 2. 2. Y este 4.84, veamos entonces, tenemos que buscar en la columna 2. Ahora, ¿por qué 2? N menos K. K menos 1. 3 menos 1, 2. ¿En qué fila? N menos K. 14 menos 3, 11. Entonces tenemos que buscar en la columna 2, 11, ¿no? 4.94. Y 4.84 no es mayor que 0, por tanto, no se rechaza la hipótesis nula, que beta sub 2 más beta sub 2 más 1 sea igual a beta sub 3. Eso es. Les dejo unos minutos para que examinen lo que se ha hecho. Ya, entonces, también anotan esto en el enlace. Entonces, este sería el inciso C, ¿no? El inciso D, ¿cuál es la pregunta? Calcular el intervalo de predicción al 95% de confianza para Y, sabiendo que X sub 2 es igual a 5 y que X sub 3 es 7. Bueno, nos está diciendo que X sub 2 y X sub 3, 5 y 7 respectivamente. Sabiendo que estos valores de X sub 2, 2, 5 y X sub 3, 7, calcular el intervalo de predicción para Y para un 95%. Es decir, tengo que calcular el límite inferior y el límite superior, ¿no? Sabiendo que estos valores para X sub 2 y para X sub 3. Un ejercicio similar también lo hicimos antes. ¿Mm? Ya, a ver, entonces háganlo ustedes. A ver, bueno, les dejo acá. Les dejo unos momentos acá para que ustedes hagan. Bueno, lo que tienen que utilizar es esto. X sub 0 transpuesta, beta estimada, más menos Tn menos K, 1 menos alfa medios, error estándar, esto.
Ya, calculen, los revisamos en unos minutos. Entonces, el intervalo de predicción para Y va a ser esta, ¿no? X sub 0t, beta estimada más o menos tn menos k. Y, a ver, primero, Y depende de X. Y nos está diciendo que X sub 2 es igual a 5 y X sub 3 es igual a 7. Entonces, tenemos este, X sub 0t. X sub... Recuerden el ejercicio, a ver, acá está, voy a volver al enunciado. X sub 2 vale 5. A ver, Y depende de X. Entonces, si X sub 2 vale 5 y X sub 3 vale 7, ¿entre qué límite inferior y límite superior se encontrará Y? A un nivel de confianza del 95%. Es lo que nos está preguntando. ¿Ya? Entonces, esto vale 1. X sub 2 es numerario. Aquí es 1. X sub 2 vale 7. A ver, entonces el vector fila. 1, X sub 2, 5, X sub 3, 7. Entonces, X sub 0 va a ser 1, 5, porque X sub 2 es 5, X sub 3 es 7. Entonces va a ser 1, 5, 7. Ese va a ser este elemento. X sub 0 va a ser, entonces les decía, 1, 5, 7. Y beta estimada ya tenemos. Beta estimada, ¿cuánto es? Beta estimada ya lo tenemos, ya lo hemos calculado en el inciso A. Hemos calculado. ¿Cuánto valía beta sub 1? Menos 1 punto no sé cuánto. Menos 1 punto. 78,57. Muy bien. ¿Cuánto valía beta sub 2? 1. 1. 1. ¿Y cuánto valía beta sub 3? 2. 2, ¿no? Entonces eso van a hacer. Hagan eso, ¿ya? Me estaba fijando quiénes estaban respondiendo. Ya. Más menos, para el límite inferior va a ser menos. Menos tn menos k. Bueno, n ¿cuánto es? 14. 14. ¿Cuánto es k? 3. 3. Ya. Alfa ¿cuánto es? El nivel de significancia. 5%. 5%. Entonces alfa medios va a ser 2,5. 5. Entonces vamos a buscar esto en la tabla de la distribución T de Student. A alfa medios va a ser a 2,5. ¿Con cuántos grados de libertad? 14 menos 11, ¿no? 11 grados. Vamos a buscar en la columna 2,5 del nivel de significancia porque es alfa medios. Alfa es 5.
pero alfa medio es 2,5. Vamos a buscar en la columna 2,5. En la tabla de distribución TDStudent, en alfa columna 2,5, vamos a buscar en la fila grados de libertad 11. ¿Por qué 11? 14 menos 3, 11. Esto es el error estándar. Y el error estándar es la raíz cuadrada de la... ¿De qué? De la... El error estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza, ¿qué es igual? La varianza es igual, escuchen, esto ustedes ya saben también, pero la varianza es igual, la varianza es igual a la suma cuadrada de los residuos, entre n menos k. Y la suma cuadrada de los residuos, ¿a qué es igual? Suma cuadrada total menos la suma cuadrada. ¿Suma cuadrada qué cosa? Explicada. Entonces, a ver, reitero, esta es el error estándar. El error estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La varianza es igual a suma cuadrada de los residuos dividida entre n menos k. La suma cuadrada de los residuos ya la hemos calculado antes, ¿no? ¿Cuánto es? Cuando hicimos el inciso B, ¿cuánto es la suma cuadrada de los residuos? Pero en todo caso, la suma cuadrada de los residuos es igual a suma cuadrada total menos la suma cuadrada explicada. Dividido entre n menos k, 14 menos 3. Entonces eso va a ser la varianza. Digamos, supongamos que, por decir solamente como ejemplo, si la varianza es 16, ¿cuánto sería el error estándar? 4, ¿no? Ya, entonces eso. Ya, entonces, a ver, ahora sí. A ver, hagan ustedes a ver, y después revisamos. Pero ya les he dicho lo que tienen que hacer. Entonces, el límite inferior va a ser todo este término menos todo esto. Bueno, 1 más. Esto también ya tenemos. Esto es, ya les he dicho. Esto es 1, 5, 7. 1, 5 porque x2 vale 5. 7 porque x3 vale 7. Esta matriz lo tenemos del dato. Y x sub 0 es esta misma, pero sin ser transpuesta. Licenciado, ¿a X sub 1 siempre le vamos a poner 1? ¿O es por algo específico? Disculpa, ¿cómo? A X sub 1 siempre va a ser 1, ya que en el caso... por la expresión es. Ah, ya está bien, dice. A ver, para que vayan haciendo ustedes también, hasta esto van a tener, ¿no? Entonces, x sub 0 es 1, 5, 7. X sub 2 vale 5, x sub 3 vale 7. Beta es el que hemos calculado, el vector de parámetros. Beta 1, beta 2 y beta 3, del inciso A. Multiplican fila por bueno, multiplicando tienen esto, todo esto va a ser 17.2143, esta parte. Menos todo esto.
Y ya, entonces, a ver, sigamos. Toda esta parte. Bueno, entonces acá están diciendo, ¿no? Esto es el error estándar. El error estándar es, bueno, vamos a calcular la varianza. La varianza les decía, la varianza es suma cuadrada de los residuos menos sobre n menos k. La suma cuadrada de los residuos, ya lo hemos calculado antes, en el inciso B. Acá está. Suma cuadrada de los residuos. Acá está, suma cuadrada de los residuos. ¿Qué es suma cuadrada total? Menos la suma cuadrada explicada 1.8571. Suma cuadrada de los residuos 1.8571 dividida entre n menos k. 14 menos 3, 11. Entonces la varianza es 0,4109. La varianza. No, la varianza es 0,19, 0,1688. Su raíz cuadrada, la varianza, el error estándar es 0,4109. Entonces ya tenemos esto. Ahora vamos a calcular esta parte. Es x sub 0 transpuesta, bueno, es 157 transpuesta por esta matriz que tenemos como dato, por esto sin transponer, 157. Haciendo esta operación tenemos que todo esto es 56, 32, 41, toda esta parte más 1 va a ser 57, 32, 14, 32, 14. Bueno, entonces lo demás es volver a esta expresión y reemplazar los valores. A ver, todo esto es 17.2143 menos todo esto, ¿no? El error estándar 0,4109 por la raíz cuadrada de 57,3214 por 1 menos alfa medios. En t, no tn menos n menos k. Bueno, entonces el intervalo de confianza va a ser 17, acá está, todo esto es 17.2143 más o menos. Ahora, el tn menos k, vamos a ir a la tabla, en alfa medios 2,5, n grados de libertad 11. A ver, acá está. 2,5, ¿cuánto era? 11, ¿no? ¿Cuánto es eso? 2 punto, ¿cuánto es? 2.201. Acá está, ¿no? Hasta alfa. Alfa era 0,5%. En alfa medios es 2,5%. N 14 menos 3, 11. Como dice su compañera, es 201. Es este valor que tiene justamente acá. El error estándar es 0,4109 y la suma de todo eso es raíz cuadrada de 7.5711. Todo esto menos la multiplicación de todo esto, el límite inferior es 10.3671, el límite inferior, y el límite superior es 17.43 más la multiplicación de todo esto, 240615. Entonces, si x sub 2 vale 5 y x sub 3 vale 7, el intervalo de y con esos valores va a estar entre 10 y 24 a un 95% del nivel de confianza.
Licenciado, una consulta. Ese 1 menos alfa sobre 2, ese 1 no se toma en cuenta al momento de buscar en la tabla, licenciado. No, es n menos k. Es alfa no, es alfa medio nomás. Ah, ya, está bien, dice. A ver, vamos a ir a ver. Entonces, anoten, ya tienen aquí las respuestas. Entonces, vamos a ver, revisar lo que han anotado ustedes en el enlace que les he enviado. Creo que nadie ha anotado, ¿no? Así, esto lo voy a borrar. Por un momento lo voy a ocultar. Acá están anotando su compañera Celina, Cristian. Ah, no, pero Cristian no es de este curso. Acá, Celina, Rebeca, Judith, Celina también, Laura. Ya, han respuesto, han inciso B. No, tiene que ser la C también, ¿no? La C, la D. No está completo. Ronald tiene que responder su respuesta fuera de esto, ¿no? Porque lo está respondiendo esta persona y no se visualiza su aquí escrito. Ya. Entonces, para concluir la clase, vamos a hacer, sería eso, ¿no? Entonces, a ver, esto más. Aunque, bueno. A ver, este ejercicio. Dice, un investigador ha estimado el siguiente modelo con una muestra de 5 observaciones. N o T, tamaño muestral 5. El modelo que ha estimado este investigador es Y sub T igual a beta sub 1 más beta sub 2, X sub 2T más la perturbación. ¿Ya? Una vez realizada la estimación, extravía toda la información, es decir, ha perdido toda la información de que disponía, excepto la que aparece en la siguiente tabla. Y en la siguiente tabla tiene los siguientes datos. Bueno, de las 5 observaciones, 1, 2, 3, 4, 5, tiene como datos X sub 2T y el error estimado. Y el error estimado también está incompleto. No tiene de las 3 primeras observaciones, pero no tiene el error estimado de la cuarta ni de la quinta observación. ¿Ya? Entonces, con estos datos, dice, ¿no? Con la información anterior, el investigador debe calcular una estimación de la varianza de las perturbaciones aleatorias. ¿Cómo debe proceder? ¿Cómo debe proceder? Bueno, este es el modelo, 5 observaciones, pierde la información, lo único que le queda es que tiene esto, X sub 2T, el error estimado, pero también es de incompleto, y con esos datos nos están pidiendo que estimemos la varianza. Ya, ustedes saben de lo que hemos estudiado, hay lo siguiente. Hemos estudiado 5 propiedades numéricas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Según la tercera propiedad numérica de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿cuánto tiene que sumar los errores? ¿Cuánto tiene que ser la sumatoria de los errores? 0. 0.
Según la tercera propiedad, esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y según la cuarta propiedad numérica, a ver, ¿y qué le estoy? Para que vaya aquí. La proposición es esto. Las 5 propiedades numéricas. La tercera, ¿no? Y el valor promedio de la esperanza matemática de los errores es igual a 0. Los errores tienen que ser igual a 0. Entonces, la tercera propiedad. Y según la cuarta propiedad, según la quinta propiedad, los residuos estimados no están correlacionados con X sub I. ¿Eso qué significa? Que la sumatoria del error estimado por X, ¿cuánto tiene que ser igual? A 0. Tenemos X sub I en la tabla. También tenemos error estimado. Vamos a multiplicar ambas, error estimado por X sub I. La multiplicación de esas y su sumatoria, ¿cuánto tiene que ser? Igual a 0. Entonces, teniendo estos datos, sabemos que esto tiene que sumar 0. Tercera propiedad. La sumatoria de los errores suma igual a 0. Es igual a 0. Hay errores positivos y negativos que si las vamos a sumar se van a anular, ¿no? Vamos a multiplicamos el error estimado por X sub t. 1 por 2, más 1 por menos 3, más 4 por 0, más 5 por U sub 0, U sub 4 estimada, más 6 por U sub 5 estimada. La multiplicación de estas dos columnas, su sumatoria, ¿cuánto tiene que ser? ¿Igual a cuánto? ¿Igual a? 0. 0. Ya. Entonces, sabemos que los errores sumados tienen que ser igual a 0. Sabemos que la multiplicación de los errores por X sub tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones. Primera ecuación, segunda ecuación, con dos incógnitas. Entonces, una ecuación, segunda ecuación, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? U sub 4 estimada y U sub 5 es estimada. Entonces, ya sabemos que los errores tienen que sumar 0. Sabemos que la multiplicación, propiedad número 5, tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones. Entonces, U sub 1 más U sub 2 más U sub 5 tiene que ser igual a 0. Error estimado por X sub 1 más todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Sustituyendo U sub 1 es 2, esto, más U sub 4 estimada más U sub 5, lo que no tenemos, tiene que ser igual a 0. Más 1 por 2, más 1 menos 3 por 3, más, estamos multiplicando esto, ¿no? Más 5 por U sub 0 estimada, más 6 U sub 5 estimada, igual, tiene que sumar igual a 0. Entonces tenemos primera y segunda ecuación. Entonces multiplicamos, sumamos, ¿no? Entonces, U sub 4 más U sub 5, menos 2, menos 3, ¿cuánto va a ser? Menos 1. Si lo cambiamos al otro lado, ¿cuánto va a ser igual? U sub 4 más U sub 4 estimada más U sub 5 estimada, ¿igual a cuánto va a ser? Igual a... ¿Igual a cuánto? ¿Menos 1 o 1 nomás? Positivo. 1. 1 positivo, muy bien. 2, aquí, 2 multiplicando, ¿no? 2 menos 7, ¿no? 2 menos 9, menos 7. Menos 7. U5 es U sub 4 estimado más 6 U sub 5 estimado. ¿Igual a cuánto? A 7. Entonces vamos a tener esto. Acá está, ¿no? U sub 4, U sub 5, 1. U sub 4 más U sub 6, 5, estimado 7.
Resolviendo el sistema de ecuaciones, U sub 4 vale menos 1, U sub 5 estimado 2. Reemplazando, la varianza es igual a 6. Eso es. Les dejo un minuto, unos 2 minutos, mientras cumple la hora, para revisar esto. Entonces, lo que hemos hecho es utilizar la tercera y la quinta propiedad numérica de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Ya, entonces vamos a quedar aquí. Entonces, para concluir la clase, entonces, y concluyen esto, ¿no? Anotando también la respuesta de este ejercicio. Ya, hasta luego, buenas noches. Lo dice. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.